Queridos hermanos, a esta hora vamos a compartir el estudio de Marcos. La semana pasada veíamos los primeros 12 versículos donde hablaba del divorcio, ya un tema tan especial y desafiante a la vez, la cual aprendimos mucho de ese estudio bíblico. Ahora vamos a orar para empezar nuestro estudio. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia y nos puedas perdonar, Señor, y agradecerte también, Señor, por darnos, Señor, un día más de vida, por darnos la salud, por darnos todo, Señor, sin merecerlo muchas veces, Padre. Te agradecemos por eso, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, que están conectados, Señor, a este estudio y también por los que no puedan, Señor, que tú puedas hablar, Señor, a sus corazones y que tú, Señor, seas revelándote, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora y pedimos que tú nos ministres, Señor, que tú nos hables mediante tu palabra, que tu Espíritu Santo esté, Señor, amonestándonos cada vez que queramos desviarnos de tu camino, Señor, y que podamos, Señor, ponerlo en práctica todo lo que podamos aprender, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta hora, Señor, y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a compartir nuestro estudio que corresponde del versículo 13 al 31. Vamos a leer los versículos, perdón, del 13 al 16. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, poniéndolo las manos sobre ellos, los bendecía. Vemos aquí, hermanos, en estos versículos que dice, les presentaban a los niños. Aquí vemos a los discípulos que están reprendiendo a los que presentaban a los niños. Quieren controlar quién se acerca a Jesús. Anteriormente, hermanos, veíamos que los discípulos prohibieron a un hombre eh, usar el nombre de Jesús. Él usaba el nombre de Jesús para traer libertad a los endemoniados. Ahora, estos discípulos quieren controlar quién viene a Jesús. Estos niños no te sirven, le dice, para tu campaña o para tu predicación del reino de Dios. Son un estorbo. El maestro no tiene tiempo para estar poniendo las manos a los niños. Hay cosas más importantes que estos niños. Pero Jesús toma este momento, hermanos, para recordarnos que los niños debían de ser objeto de gran ternura y respeto. Así que mira, el verdadero discípulo. El verdadero discípulo no solo debe resistir los valores de su cultura, dice Jesús. El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces, imagínese el drama que tuvieron los discípulos. Estos discípulos creen que estos niños son un estorbo. Y lo que Jesús les dice es que los que no se hacen como ellos no entrarán en el reino de Dios. Está confrontando sus valores. El verdadero discípulo tiene que recibir el reino de Dios como lo haría un niño. En pocas palabras, su pequeñez es un contraste a la influencia que quieren los discípulos. Los discípulos quieren ser grandes y Jesús les dice, no, si quieres ser grande, tienes que hacerte pequeño. Así que imagínense cuántos habían ignorado a estos niños porque parecían débiles. Pero lo que aprendemos en la Biblia es que Dios obra precisamente en la debilidad, hermanos.
Los adultos somos tan distintos a a nuestro concepto de grandeza. Pensamos que todo lo que recibimos lo tenemos que merecer de alguna manera. Así que Jesús se asocia con los humildes, con los desprotegidos, con los que no tienen derechos. ¿Te das cuenta de cómo la visión bíblica tiene que renovar nuestro entendimiento? Poder en la debilidad, dice Jesús, y grandeza en la pequeñez. Distinto a nuestro concepto, ¿verdad? Muy distinto al concepto que nosotros manejamos, hermanos. Versículo 17 y 18. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Vemos aquí que dice que vino uno corriendo. Si buscamos, por favor, en Lucas capítulo 18, versículo 18, vamos a entender un poco más de lo que está diciendo aquí. Dice Lucas 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que dice Jesús acá es, ¿por qué me llamas bueno? Dice Jesús. Y si vemos la palabra bueno, que viene del griego ágatos, significa bueno, de interés, beneficioso, correcto, virtuoso. Jesús debió recibir ese cumplido, es decir, tú eres bueno, Señor. Pero lo que está haciendo Jesús es llevarlo a que realmente tenga la vida eterna, que tenga el reino de los cielos, y para que pueda entender claramente dónde va su corazón, su pregunta, sus palabras. Y vamos a ver en lo que viene en los siguientes versículos, obviamente, Él es Dios, o Jesús es Dios, y Dios es bueno, y Él lo iba a recibir. Marcos capítulo 19 y Marcos capítulo 10, versículo 19 y versículo 20. Le dice Jesús, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vemos aquí, queridos hermanos, que Jesús nuevamente está dialogando con esta persona. Y aquí muestra algunos mandamientos. Recordemos que hay 10 mandamientos y los que menciona son los siguientes. Dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Pero Jesús le dice, no defraudes. Jesús lo conoce que es un hombre rico. ¿Y qué codicia un hombre rico? Quizás codicia el que no tiene, pero este hombre tenía demasiado. Pero Jesús le dice, no defraudes. Quizás porque este hombre a lo mejor estaba haciendo su riqueza de forma fraudulenta. Puede ser eso, porque reemplaza un mandamiento por el no defraudes, porque Jesús conocía el corazón de este hombre. Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el reino. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Vemos aquí nuevamente que Jesús le dice a este hombre, una cosa te falta, le dice. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Por qué Jesús no hizo lo mismo con sus discípulos?
cuando llamó a Pedro o cuando llamó a Mateo. A todos los que le siguieron, no vemos que Jesús les dice, vende todo lo que tengas y sígueme. No vemos que Jesús le dice esto a ninguno de sus discípulos o a sus seguidores. Pero este hombre le dice, pero a este hombre le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Después que hayas hecho eso, ven y sígueme, le dice Jesús. Entonces le dice, pero vas a tener algo, le dice, vas a tener tesoro en el cielo. Y ahora vemos el contraste entre el tesoro terrenal, la riqueza terrenal, y el tesoro celestial o el tesoro en el cielo, lo que va a tener una persona. ¿Y qué es más importante? Este hombre está siendo cuestionado inmediatamente por las riquezas. Ahora, hermanos, el problema no son las riquezas. El problema es el amor a las riquezas. El problema es que la riqueza reemplace a tu dedicación, a tu servicio y a dedicarte a hacer la voluntad del Señor y a extender su reino. Hermanos, las riquezas no puede ser más importante que la vida eterna. La seguridad de los bienes materiales tienta a confiar más en ellas que confiar en Dios. Marcos capítulo 10, versículo 22. Pero él dice, el hombre, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos que dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y el Señor le dice, te presento los mandamientos, le dice. Y él le dice, yo sí los cumplí, Señor, le dice. Pero los primeros mandamientos chocan contra algo que tú lo has puesto en primer lugar y has reemplazado el amor de Dios. Porque debes amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero estás amando la riqueza, estás amando tu posesión, le dice. Estás amando tu profesión, estás amando el dinero, estás amando tu comodidad y lo has puesto en primer lugar y en segundo lugar has puesto a Dios. Hermanos, el dinero, los bienes que tú tengas, puede llegar a ser un ídolo si no tienes a Dios como tu prioridad. Y no has dejado que Dios realmente sea el que te sostenga, el que te provea, el que realmente te cuide, el que te ayude aún en medio del valle de sombra de muerte. El Señor dijo que Él iba a estar contigo. Pero si tú piensas, o si nosotros pensamos, hermanos, que el dinero o los bienes es prioritario, o si ponemos esto en primer lugar en vez de que Dios, entonces hemos hecho de los bienes o de las riquezas un ídolo. Hermanos, aquí no estamos diciendo que el tener dinero o riqueza sea malo. Lo malo es que pongamos a las riquezas por encima de Dios. Que tú vayas por las riquezas y olvides el plan de Dios que tiene para tu vida, o que olvides tu familia, o que descuides tu tiempo de adoración y de servicio al Señor. Hermanos, tenemos que reflexionar en este punto. Debemos siempre tener a Dios como nuestra prioridad y dejar que Él dirija nuestras vidas, dejar que Él haga su voluntad en cada una de nuestras vidas, hermanos. Capítulo 10, versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil
cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron, dice, aún más, diciendo entre sí: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vemos, hermanos, en estos versículos o en este pasaje que Jesús dialoga con sus discípulos y les menciona dos veces la frase: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y también dice en el versículo 27, para los hombres es imposible, dice. Esa es la enseñanza de toda esta lección. La salvación es imposible para los hombres, sean ricos o sean pobres, pero los ricos son más vulnerables al sentirse tan satisfechos en sus riquezas que no son capaces de percibir lo impotente que son. Están tan acostumbrados, hermanos, a resolver sus problemas por ellos mismos. Y todo lo resuelven con sus propios recursos. Están tan acostumbrados a vivir así que ellos no dependen de Dios. Es muy difícil que ellos vean la dependencia en Dios. Es muy difícil que ellos vean su miseria. Es muy difícil, hermanos, que ellos vean el estado tan deplorable que se encuentran. Por eso dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Las riquezas pueden, pueden impedir a los hombres que vengan a Dios con humildad. Pueden impedir a que vengan a Cristo con ese sentido de dependencia, hermanos. Ahora, esto fue chocante para los discípulos, porque les dijo dos veces, y ellos se asombraron, dice, y le preguntaban al Señor, entonces, ¿quién podrá salvarse?, le dice. Y la respuesta de Jesús es contundente. Nadie, dice. Para los hombres es imposible, dice. No podemos cambiarnos a nosotros mismos, hermanos. No podemos limpiarnos de nuestros pecados. No podemos disponer de nuestro propio corazón para amar a Dios, para amar su gloria por encima de todo. Aún, dice, amar a Dios y su gloria más que tu propia vida. Tú no puedes hacer eso por ti mismo, o nosotros no podemos hacer eso, hermano, por nosotros mismos. Eso es imposible. Estamos condenados a ser esclavos miserables, a ser menos que a menos que un poder superior intervenga a nuestro favor. Y eso nos lleva a la segunda parte, hermanos, de esta enseñanza en el versículo 27. Dice, la salvación solo es posible para Dios a través de Cristo Jesús. La salvación es imposible para los hombres. La salvación solo es posible para Dios. ¿Y por qué sería eso entonces? Dice, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay esperanza, hermanos, para el hombre, porque Dios es todopoderoso. Hay esperanza para el hombre, porque Dios puede vencer la obstinación de nuestro corazón. Hermanos, ya vimos que la salvación es imposible para los hombres, mas todas las cosas son posibles para Dios. Y esto es solamente por la gracia.
La gracia es el regalo inmerecido, hermanos. La gracia es darnos más de lo que tú y yo merecemos. La gracia es todo eso, Señor. Hermanos, nosotros merecemos la condenación eterna, merecemos la muerte, la tortura eterna en el lago de fuego. Nosotros merecemos el desprecio de Dios porque somos enemigos de Dios. Pero la gracia nos da más de lo que merecemos. ¿Qué nos da? Nos llama, dice, hijos de Dios. Hoy nos perdona. Hoy nos declara justos. Hoy nos ha reconciliado con el Padre. Nos ha puesto en lugares celestiales. Somos coherederos con el Señor. ¿Y qué hemos hecho, hermanos, para merecer todo esto? Nada. No hemos hecho nada, hermanos. Quizás no cueste nada recibir la salvación, hermanos, pero te costará todo o nos costará todo el negarse a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día para seguir al Señor. Marcos capítulo 10, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Vemos a Pedro que empieza a decirle a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Cuál será nuestra recompensa? Dice Pedro. Y si vemos en Apocalipsis 21, versículo 14, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está. Esa es la recompensa a la cual Pedro está preguntando. Marcos capítulo 10, versículo 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Ojo, hermanos, en este versículo también ha sido sacado del contexto para decir, si tú dejas una casa, Dios te va a dar 10 casas. Y muchos han vendido sus casas, hermanos, pero no han visto lo que sembraron supuestamente, porque se ha sacado del contexto este pasaje bíblico. Y, y lo que vemos aquí es que si muchas veces se les ha influenciado a hacer lo que el hombre cree, y muchas veces vemos que la gente ha sido engañada, pero lo que no leen es que dice en la parte final, dice, con persecuciones, dice. No leen eso, solamente hablan lo bonito, el que la persona dé, pero no dice con persecuciones. Jesús dijo en Mateo 5, 10 al 12, dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, dice, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, dice, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.
Marcos capítulo 10, versículo 31 dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Dice, en el reino de Dios, la persona que ama a Dios será primera. Y la persona que cuida a una persona enferma o necesitada será primera. Y la persona que cuida de sí mismo será la última. ¿Y sabes por qué? Porque el evangelio, hermanos, es servicio y no poder. El evangelio es amor y no fuerza. Este es el evangelio. Lo que, lo que tú tienes, dalo. Eso va a ser primero, o esa persona va a ser primero en el reino de Dios. Y el que va a ser último va a ser el que siempre ha querido todo para sí, el que siempre ha querido todo para él y nunca quiere dar, nunca quiere hacer, nunca quiere servir, hermanos, nunca quiere amar. Ese va a ser el último, dice, en el reino de los cielos, porque el primero será el último y el último será el primero. Conclusión, hermanos, a nuestro estudio del día de hoy. Conclusión 1 dice, hay que ser como un niño para poder entrar al reino de los cielos, recibiendo la gracia de nuestro Señor. 2. Dios está interesado en el hacer y en el ser. Soy cristiano y debo vivir como Cristo lo hizo. 3. El problema no son las riquezas, es cómo conseguimos esa riqueza. Y si amo más esa riqueza que me da, que me deja entrar en el reino de los cielos. 4. Las recompensas de Dios por seguir a Jesús son para la vida eterna, hermanos. Y al final son más valiosas que las recompensas terrenales. El Señor le dijo a este hombre, vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres, a los que más necesitan. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a recompensar en el cielo, dice Jesús, y luego ven y sígueme. Este hombre se fue, hermanos. Despreció la recompensa del cielo, porque quería, hermanos, la recompensa en la tierra. Hermanos, no cometamos ese mismo error. La recompensa en el cielo es para toda la eternidad, hermanos. Y la recompensa terrenal se queda aquí. Como vuelvo a repetir, hermanos, la riqueza no es malo. Simplemente hay que priorizar. Hay que darle a Dios el primer lugar. Y, y no estar a lo mejor tan empecinados en la riqueza, hermano, porque es algo material y algo que se va a terminar y al final, cuando Dios nos llama a su presencia, a lo mejor ni siquiera nos va a servir, porque es algo que nosotros acumulamos en esta vida, en esta tierra, siendo que debería ser todo lo contrario, amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, como dice su palabra, y, y ganarse la vida eterna por su gracia. Que Dios le bendiga, hermanos. Esto es lo que quería compartir el día de hoy. Espero se haya atendido un poco y oramos al Señor. Padre, en esta hora te agradecemos, Señor, por tu gran amor y misericordia. Te agradecemos, Señor, por tu enseñanza, Señor, que podamos, Señor, atesorar, Señor, en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que día a día tú nos vayas instruyendo, Señor, que tú nos vayas, Padre, enseñando, Padre, que tu palabra, Señor, atraviese, Señor, nuestro corazón, como dice tu palabra, que es como espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más infinito, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú bendigas a todos mis hermanos, Señor, y que podamos eh, seguir, Señor, confiando en ti. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos también, Señor,
a poder, Señor, atesorar riquezas en el cielo, Señor. Que esa sea nuestra prioridad, como dice tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, y pedimos tu bendición en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.